Hola, soy Connie Michelle Molina y mi nombre artístico es Melanconi. Yo les voy a estar dictando hoy el taller de cómic para la memoria. En este taller virtual veremos las bases de dibujo de cómic desde la tinta hasta el coloreado y hablaremos sobre cómo crear una narrativa de cómic para el cambio social teniendo en cuenta nuestras historias personales. Ya que es un taller virtual e interactivo, ustedes podrán pausar en cualquier momento de este video para poder hacer los ejercicios que vayamos trabajando. Y al final tendremos un espacio para que nos envíen sus contribuciones. Al final de este taller tendrán un cómic de una sola página narrando una narrativa de su elección. Es importante tener en cuenta que este taller está ligado con la memoria, entonces vamos a trabajar las experiencias personales en torno a la mirada social para crear un acto de memoria colectivo. Yo soy artista de más de 10 cómics para el cambio social con la organización sin ánimo de lucro Priya Shakti, incluyendo Kaya Despertar en lo Profundo, que es la historia de Natalia Ponce de León, una víctima de ataque con ácido que desfiguró su rostro y parte de su cuerpo y nos cuenta su historia a través de las coloridas imágenes que le pudimos dar. Con esto es importante introducir el cómic como una herramienta de difusión social muy importante. Desde que existe en los años 20 o 30, ha llegado a una época dorada donde ha funcionado como el material más accesible para muchas personas alrededor de los años 50. Después de esto se ha convertido en una herramienta de dispersión de muchos tipos de escenarios y de tópicas que son muy relevantes para la acción social y para el cambio colectivo a una sociedad mucho más digna. Además de esto, los cómics cuentan con una herramienta muy poderosa que es traer el arte hacia las personas. Antes de los cómics, el arte era algo de ver en galerías y no era accesible para nadie que no fuera el 2% de la élite ver arte en persona. Sin embargo, el cómic trae el arte a tu casa. Entonces siempre ha sido una herramienta de reivindicación y colectividad, incluyendo distintos formatos de cómic que ya vamos a ver más adelante. Cómics como los X-Men, como Batman, que son tan conocidos, han empezado haciendo temas de justicia, haciéndonos preguntas sociales que deberíamos respondernos todos, como cuál es el bien común, o dando visibilidad a ciertas tópicas, por ejemplo los X-Men con la homosexualidad. Entonces, según esto, los cómics de superhéroes son uno de los géneros que existe y es muy bueno para hablar de la cultura colectiva. Sin embargo, no es el único género de cómics. Un cómic puede ser de cualquier género, puede ser de terror, puede ser de comedia, puede ser de ciencia ficción. Y es a partir de ustedes que quieran explorar cualquiera de estos distintos géneros. Ahora que los superhéroes se han popularizado, mucha gente elige esa herramienta para llegarle a más personas, ya que la colectividad tiene puestos los ojos ahí. Sin embargo, ustedes pueden elegir cualquier lugar que lo represente mejor. Entre los distintos tipos de cómic encontramos uno muy popular, que son las tiras cómicas, esas que encontrábamos en los periódicos físicos cuando éramos pequeños, de pronto todavía las encuentran por ahí. A mí personalmente me gustaba Gaturro y Mafalda. Estas con dibujos muy simples y con un par de líneas y viñetas todas iguales usualmente nos explicaban una historia de corrido. Todas las historias eran episódicas y para saber qué pasaba después uno necesitaba esperar al siguiente periódico. Otro estilo de cómic es el manga. El manga se llama manga porque es el cómic japonés y ellos le dieron ese nombre, sin embargo es un cómic. Su particularidad es que se lee de atrás hacia adelante. Además, aunque la portada esté a color, el interior suele ser a blanco y negro. Para un cómic como un manga no nos importa el color, entonces tenemos que tener especial cuidado con las tintas y con el sombreado. Existe el fumetti, que ganó popularización en los años 70, que eran recortes de periódico o revistas puestos en distintos tipos de lugar, agregando los diálogos que uno quisiera. Entonces podría recrear, sin saber dibujar nada, toda una historia. Es un cómic tipo collage. Así bien, tenemos el cómic en una presentación simple, que es el fanzine. Usualmente está impreso en papel bond en impresora a blanco y negro, aunque también puede ser a color y en otro tipo de papeles. Sin embargo, es una publicación independiente que artistas disidentes o locales utilizan para llevar el cómic más cerca al público sin necesidad de un editor o de protocolos industriales. Ahora el más popular de todos es el webcomic, que uno puede encontrar en Instagram, en TikTok, en Twitter o incluso en plataformas ideales para leer webtoons como Webtoon. En estos
ocurren todo tipo de formatos. Pueden haber viñetas distintas o también pueden ser 4 cuadros o solamente 2 cuadros. Y los autores juegan mucho con la disposición de la página, ya que es una página virtual. Estos son los que más tienen acceso hoy en día, pues todos estamos en el mundo de las redes sociales y en los smartphones. Entonces el cómic ha mutado para adaptarse a las necesidades y a los alcances de la gente. Introducción al módulo 1. ¿Cómo escribir un guión? Vamos a empezar hablando de la narrativa más simple, que es comienzo, nudo y desenlace. A partir de esto uno puede tener muchos tipos de narrativas y puede explorar otras cosas, pero esta es la más básica. En este cómic particularmente podemos ver en el primer cuadro la presentación. Esta figurita nos dice hola a todos, es un muñeco palito bolita muy simple. Segundo cuadro nos presenta con un cambio de tema o con un conflicto. Dice, está lloviendo. En el tercer cuadro, que es resolutivo, el muñequito nos dice que hace un gran cambio de mi blanco normal de fondo. En este pequeño cómic tan simple podemos ver cómo una narrativa puede simplificarse a solamente 3 cuadros. Así que tengan en cuenta que para estos ejercicios mínimo cada uno tiene que hacer 3 cuadros. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿qué hace que sea una gran historia nuestra narrativa? Hay muchos estilos de narrativas potentes y que atraen a su público. Sin embargo, hay algunos tips que podemos revisar para poder empezar a armar una narrativa muy interesante. Estas narrativas, como van a ser nuestras, lo mejor es que sean lo más honestas posibles. Es decir, revisar adentro de nosotros para ver qué sentimientos tenemos acerca de este tipo de narrativas y desde ahí, desde nuestro interior, empezar a organizar los fragmentos de texto y de narración que queremos utilizar. Es importante tener un estilo uniforme a lo largo del cómic, tanto visualmente como narrativamente. Visualmente se puede sentir como que el dibujante cambió de dibujante a lo largo del cómic y un diseño de personaje no encaja con el otro. Es decir, el muñeco ahora se ve raro, antes lo conocíamos de una manera y ahora es distinto. O que ese mismo personaje sin razón aparente empiece a hablar como no estaba hablando antes. Es decir, yo llevo hablando así con ustedes un rato y ahora voy a presentarme de una manera más formal de la que no estaban acostumbrados. Además de esto, es importante saber quiénes van a ser nuestros personajes. Cuando uno conoce a tu personaje principal y al resto, puedes hacer que sus personalidades resalten dándole detalles pequeños que los hacen ellos mismos. Si sus personajes principales son ustedes, pregúntense qué los hace únicos y qué los hace especiales en este tipo de narrativa para poder presentarlos con mucha honestidad. En este taller, que está enfocado acerca de la memoria y el trauma, aunque no es necesario que toquemos estos temas, podemos preguntarnos los sentimientos honestos que sentimos al respecto de esto para crear una narrativa alrededor de estos hechos traumáticos. ¿Hay cosas que queremos compartir acerca de nuestro trauma o cuáles son las cosas que no queremos compartir? ¿Cuáles son las nuestras que están aquí adentro? Entre las secretas, las públicas y las colectivas podemos definir cuál va a ser la historia que queremos contar y qué tanto nos queremos adentrar en ella. Por ejemplo, para la creación de Kaya tuvimos que hablar con Natalia Ponce de León acerca de qué cosas quería ella incluir y cuáles estaban fuera de los límites que ella quería compartir con el público. Sin embargo, Natalia es bastante abierta y nos dio una perspectiva muy honesta sobre todos los sentimientos y sobre todos los hechos que ocurrieron cuando la atacaron con ácido y después. Después de tener estas cosas básicas, podemos adentrarnos en cosas más complejas como los símbolos. En Kaya específicamente, Natalia tiene un compañero espiritual que es una boa. La boa en este libro simboliza el cambio de piel de Natalia gracias a que las boas también cambian de piel. Así podemos encontrar símbolos que simbolicen parte de nuestro proceso o de nosotros mismos o de nuestra historia, sea cual sea ese símbolo. La transición es un tema importante para la narrativa también cuando se está hablando de algún trauma o de justicia social, pues tenemos el antes del hecho, el durante del hecho traumático y el después. Y cómo se desarrolla eso es lo más interesante. Con Kaya lo que queríamos hablar sobre es la transición de Natalia de ser una víctima a ser una héroe social, en el que por entre la mitad pasó de víctima a ser una sobreviviente y luego se empoderó lo suficiente como para ser un héroe local.
y reclamar justicia por sus hechos. Ahora bien, preguntarnos algunas preguntas es importante para empezar a conocer nuestro propio proceso después del trauma. Aquí tenemos un ejemplo de una cita de Will Sands. Me pregunto a mí mismo, ¿cómo ha cambiado tu visión desde el disparo? Veo distinto, capas de luz que abren una nueva vista, un constante collage multiexpuesto. Sin duda he perdido una visión vieja del mundo a mi alrededor, pero curiosamente siento como si hubiera una nueva apertura que hasta ahora comienzo a descubrir. Un amigo cercano me recordaba la pérdida gradual de la vista de Monet, sus obras lentamente volviéndose marrones, los colores perdiendo su contraste y derritiéndose hasta convertirse en un solo color de muchos tonos. Aquí podemos ver una de sus fotografías. Mi vista, dos ojos y dos visiones distintas del mundo. Una sencilla, clara y limpia, una confusa, enredada y compleja. Aquí están unas preguntas que nos podemos hacer para la realización de nuestra narrativa. Comenzando por ¿qué es ser un héroe? Si vamos a hacer un cómic de superhéroes, esta pregunta es importante, pues depende de la perspectiva del autor de qué es ser un héroe. Quien se convierta en nuestro héroe va a tener estas características. Para nosotros, ¿quién es un héroe? ¿Nuestra madre, nosotros mismos o es imposible ser un héroe? Dentro de este marco del héroe también están las preguntas, ¿qué es la justicia? ¿Cómo queremos ser? ¿Cuál es nuestro yo ideal? ¿Es un ser justiciero? ¿Es un ser rebelde? ¿A quién admiras? ¿Qué necesitas de las personas? Es una pregunta importante para saber cómo van a estar acompañados nuestros personajes principales si somos nosotros. ¿Qué necesitamos de las personas? Porque todos necesitamos de las personas. Entre otras preguntas más estilísticas, si tuviera ropa mágica o si tuviera poderes mágicos, ¿cuál sería la ropa o los poderes? ¿Cuál es la lucha de nuestro personaje? ¿Cuál es la lucha personal? ¿Estamos luchando por la justicia climática, por la justicia social en contra de la mutilación ocular y la brutalidad policial, en contra del patriarcado? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Y cuáles son los valores que tenemos que nos hacen querer seguir adelante con esta lucha? ¿Cuáles son nuestros miedos y nuestros límites? También es bueno cuando un personaje tiene tridimensionalidad y tiene límites, porque esto lo hace más reales y también uno se puede proyectar y puedes verte reflejado en ese personaje más fácilmente. ¿Qué no te gusta de ti? Así como nos preguntamos de nuestro yo superior, que es justiciero y que es social, también podemos preguntarnos cuáles son nuestros defectos, qué nos gustaría cambiar y que definitivamente no nos gusta, que va a permanecer ahí. Todos estos defectos son parte de un buen personaje. Para saber cómo va a ir la historia, también tenemos que preguntarnos cosas técnicas, como quién es nuestro personaje y cómo se llama. ¿Somos nosotros? ¿Es nuestro gato pero con figura humana? ¿O es nuestro papá? ¿O son nuestros hermanos? ¿O es alguien completamente ficcional? ¿A qué huele, por ejemplo? Muchas veces estas preguntas no van a salir literalmente en el cómic, sin embargo, esa idea nos va a ayudar a hacer detalles narrativos importantes para conocer a nuestros personajes. De dónde es, cómo se llama, cómo es su voz, cómo se viste, cuáles son sus colores favoritos. Tratemos a nuestros personajes como si fueran amigos que estamos conociendo para crear tridimensionalidad en ellos. Para empezar a escribir nuestro guión de cómic en este primer módulo, vamos a necesitar algo con que escribir, ya sea lápiz o papel o algo digital para poder crear nuestra historia. Vamos a tener en cuenta que debemos reducir el texto a lo más mínimo y que sean preferiblemente diálogos para poder encajarlos en nuestra página. Si tenemos demasiado texto, partes de la imagen no se van a ver. Podemos jugar con esto e incluir también el texto dentro de la imagen para poder cuadrar todo. Para empezar a escribir un guión, si nunca han escrito un guión, es mucho más fácil empezar por historias personales que ya tienen una narrativa porque ya ocurrieron. Así que es importante saber cómo se va a conectar nuestra historia temporalmente, qué pasó primero y qué va a pasar después, y entre panel y panel, que se llaman los cuadros del cómic, cómo van a estar conectados. Debemos tener en cuenta que quien va a contar principalmente la historia es la imagen. Por eso es este formato de cómic y no una novela, porque la imagen debe hablar por nosotros. No te desgastes tampoco en detalles, deja que la imaginación de los lectores fluya y pueden rellenar con su imaginación los entrepaneles que nunca dibujaste.
Es el momento de pausar este video para que puedas hacer tu guión. Por favor, vuelve a ponerle play cuando ya estés listo. Módulo 2. Dibujo. En este módulo vamos a hacer ejercicios de diseños de personaje y vamos a aprender qué es una miniatura y una página de modelo para cómic. En este diseño de personaje vamos a dibujar y traer a la vida a nuestro personaje por primera vez. Para esto vamos a hacer una página de modelo. En la página de modelo o página de personaje vamos a dibujar a nuestro personaje desde todos los ángulos, de frente a 45 grados, de lado y para atrás. La idea es conocer a nuestro personaje en todos los ángulos. Entre más detalles le podamos poner, mejor. Esto nos va a ayudar a crear memoria muscular para dibujar a nuestro personaje y después de practicarlo un rato ya no va a ser tan difícil y va a ser más bien un dibujo conocido. Aquí es la hora de pensar en los detalles de nuestro personaje. Tiene maleta, tiene cola de caballo, tiene un arete en el lóbulo izquierdo o que tiene nuestro personaje que debe tener en todos nuestros dibujos. Ahora bien, no se necesita ser un experto para ser un gran artista. Nuestro personaje puede ser un muñequito de palito bolita o puede ser algo en verdad muy simple que esté dentro de nuestras capacidades. Sin embargo, para quienes quieran dibujar figura anatómica más compleja, vamos a entrar un poco en este tema. La figura humana se puede dividir en distintas figuras como están puestas acá. Es importante saber que si tomamos distintas figuras, podemos hacer distintos tipos de personajes y ya está de nuestra imaginación decidir quién va a ser quién. Por ejemplo, con figuras redondas podemos sacar al pingüino de Batman o a una señora gordita y amable. Los círculos se utilizan usualmente para gente de rasgos suaves. Los cuadrados en el cine están muy popularizados para dibujar gente ruda como militares, que son cuadrados. No sé si se vieron Avatar, la de los azules. La primera tiene un militar que es muy cuadrado y tiene una cara muy simétrica lado a lado. También Tim Burton, con todas sus stop motion y animaciones, utiliza personajes que son triangulares, tienen los cachetes muy flacos y su cabeza hacia abajo, usualmente como un triangulito, para poder dar el estilo personal del autor. Ustedes también pueden elegir qué estilo quieren tomar. Aquí tengo un ejemplo de cómo dibujar ojos. Pueden ser ojos anatómicamente correctos, pueden ser puntitos o bolitas, pueden ser ojos de anime que son grandes y tienen brillanticos dentro de las pupilas, o puede ser un ojo con solamente dos líneas, una de pestañas y un punto. Y cada uno de estos puede ser personajes reconocibles que podemos utilizar. No necesitamos dibujar anatómicamente como Da Vinci, sin embargo podemos usar lo que tenemos para poder hacer nuestro personaje. Vamos a hacer un ejercicio. Por favor, cojan papel y lápiz. En este ejercicio vamos a dibujar un vampiro, una princesa mágica y un científico brillante sin buscar en internet una referencia. No los vamos a dibujar de memoria. ¿Ya los hicieron? Ahora mírenlos. Podrán distinguir las distintas cosas que ustedes creen que hacen un vampiro, una princesa mágica y un científico brillante. Yo, por ejemplo, dibujé el vampiro con un cuello súper alto y unos colmillos gigantes. Los colmillos y la ropa para mí hacen al vampiro. ¿Cuáles son las características que tiene el suyo? De pronto es un policía, de pronto es una señora, de pronto es el Drácula tradicional. Una princesa mágica. Para mí siempre tienen que tener un vestido y un pelo fascinante. Sin embargo, ¿qué las hace a ustedes princesas mágicas su dibujo? Empezar a pensar en cómo pensamos acerca del mundo y pensamos acerca de nuestro personaje es importante para delimitar qué hace a su personaje su personaje. Lo más importante de todo esto es encontrar nuestro propio estilo. Al encontrar nuestro estilo vamos a estar rompiendo las barreras de lo que pensamos que es o no un buen dibujo y vamos a trascender a encontrar lo que nosotros podemos y queremos dibujar. Así bien, la práctica hace el maestro. Practiquen mucho su dibujo para poder cada vez hacerlo mejor y más similar al anterior. Pregúntense qué les gusta. A mí, por ejemplo, un gran referente es los cómics de Gatúbela. Algunos dibujantes específicos o pintores me gustan particularmente y han influido en mi arte como es hoy.
Busquen muchas referencias en internet. El internet sirve para empaparnos de ideas y para poder trascender cada vez más lejos nuestra imaginación. Buscar referentes siempre es importante en el arte. Nuestros referentes no solamente pueden ser dibujos, por ejemplo, Cartoon Network o Goku, sino que además podemos inspirarnos de la vida, podemos inspirarnos de la gente que vemos alrededor, de cómo se visten, podemos inspirarnos de gente en novelas o del espacio exterior. Cualquier cosa puede ser nuestra inspiración, entonces preguntarnos qué nos gusta es muy importante para nuestros procesos personales. También ten en cuenta que el cómic usualmente, aunque hoy estemos haciendo ejercicios individuales, es un trabajo en conjunto. La mayor parte de las veces se tiene un escritor, un dibujante y un colorista o alguien que arregla los textos también. El arte, aunque siempre lo hacen parecer algo de estar solo y de ser individual, muchas veces puede ser algo colectivo. Entonces, si tienes la oportunidad de trabajar en colectivo con alguien para hacer tu cómic, por favor aprovéchalo. Además, sabemos que el bloqueo artístico es algo muy real. Casi todos los artistas se sienten insuficientes porque en la sociedad nos han enseñado a siempre sentirnos así para estar consumiendo y consumiendo más. Sin embargo, debemos confiar en nuestros procesos y ser amables con las capacidades que tenemos hoy en día para poder cada vez llegar a explorarlas más. Nadie nace aprendido y nadie sabe dibujar un ojo anatómicamente correcto apenas coge un lápiz. Sin embargo, podemos todos trascender nuestras capacidades con la práctica y con la paciencia. Para eso es bueno buscar experimentar, siempre trascender las barreras de confort. Si uso siempre lápiz, hoy voy a usar esfero, mañana uso marcador, y explorar distintas cosas, de pronto encontramos algo que nos encante y también mostrarle lo que hacemos a las personas que nos quieren, que nos vayan a ser amables con lo que le estamos mostrando, ya que está saliendo de lo más profundo de nosotros. Yo, por ejemplo, le mostraba mis dibujos a mi mamá y siempre me decía como que era el dibujo más espectacular que había visto. Entonces era mi persona de confianza para mostrarle todo lo que hacía. Así también se han convertido en mis amigos las personas que les gusta que les muestre cositas solamente por mostrarles, y buscar esa retroalimentación no solo de las redes sociales y de la gente desconocida es muy necesario. Ahora vamos a tener todo el tiempo que necesitemos para la creación de nuestro personaje. Por favor, coge papel, lápiz, esfero, lo que quieras para trazar desde el boceto tu personaje en todos los ángulos y conocer quién va a ser esa persona que vas a dibujar. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la fase 1 de realización de nuestro cómic, que es el boceteado. Haremos una página que se llama La Miniatura. En esta página vamos a decidir cómo va a estar diagramado nuestro cómic. Entonces vamos a dibujar todo el borde de las viñetas que queramos utilizar y algo básico, sin muchos detalles, para ver cómo van a estar dispuestas las acciones y las personas en nuestro cómic. Aquí, por ejemplo, todavía no tenemos caras, no tenemos manos, solamente tenemos un boceto general. Vamos a continuar a la fase de lápices. En esta fase vamos a bocetear todo con los detalles que ya van a quedar. Aquí nuestros personajes cobran ropa. Vamos a hacer los detalles de la ropa, las cosas que ellos cargan, por ejemplo, si tiene una maleta o un arete. Vamos a dibujar sus caras también. Por ejemplo, del anterior a este, ya estas señoras de doble cabeza tienen cara, tienen aretes, tienen maquillaje. Y vamos a definir todo lo que ya va a quedar en tinta en nuestra hoja. Esta fase se hace también en lápiz, claramente. Una limitación visual puede que nuestros personajes no tengan detalles tan pequeños, sino más bien gruesos y grandes, que en lugar de irle a poner pecas en la cara, de pronto tiene un moño gigante en el pelo o un logo grande en su camisa. Juguemos con nuestras capacidades para hacer un personaje único. Aquí podemos ver un ejemplo de el boceteado inicial y de los lápices. Seguidamente vamos a entintar. Para esto se necesita algo permanente porque no queremos que nuestro cómic se dañe con el tiempo. Entonces vamos a usar rapidógrafo, esferos, marcadores, lo que sea de nuestro alcance y lo que nos guste usar también. Para las tintas vamos a definir cuáles son las líneas que se quedan y vamos a pasarle la cosa para dibujar permanente por encima de la línea. Durante la fase de miniaturas también vamos a planear dónde van a estar los textos. Vamos a ubicar las viñetas potencialmente dónde van a ir y después vamos a ubicar los textos aproximadamente ahí.
Para todas las viñetas que dibujemos, en la fase que viene vamos a colorear y vamos a tener en cuenta los colores que elegimos para nuestro personaje. Los colores nos pueden hablar de quién o dónde está nuestro personaje. Por ejemplo, esta superhéroe está vestida con su ropa casual, que es la capa verde y la camisa morada. Sin embargo, cuando trasciende al mundo virtual, se vuelve un robot tipo Matrix. Es hora de crear nuestro cómic de una página, empezar desde el boceteado hasta la entintada. Tómense todo el tiempo que necesiten. La última parte para realizar nuestro cómic, que muchas veces es opcional como en el manga, es el coloreado. Para el coloreado vamos a tener en cuenta que los colores nos dan contexto e información sobre el lugar y el tiempo en el que sucede nuestra narrativa. Por ejemplo, en este lugar vemos colores vivos como rojo, amarillo, naranja. Las pieles de estas personas son oscuras y nos habla de que probablemente estamos en un contexto africano. ¿Cuáles son los colores de tu contexto? Además, los colores nos pueden hablar de las emociones. En este cómic de 3 paneles podemos ver cómo el rosado nos acompaña mientras solamente estamos hablando. En el segundo panel, que pasa algo y asusta a la protagonista, todo se vuelve azul y tétrico y finalmente termina resuelto por algo amarillo. Así que, ¿cuáles son los colores que sentimos cuando tenemos rabia? Yo, por ejemplo, cuando tengo rabia siento naranja. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos tristes? De pronto nos sentimos azules o quién sabe, de pronto amarillos. Podemos delimitar eso personalmente para poder crear los ambientes de nuestro cómic. Podemos además colorear con cualquier tipo de herramientas, por ejemplo, acuarelas, marcadores, lápices de color. Podemos colorear incluso sombreando con los mismos lápices. Todo depende del concepto o ambiente que queramos transmitir. Además, para preguntarnos dónde estamos ubicados en este cómic y cuál es nuestro ambiente, tengo un par de ejercicios para realizar. Yo, cuando pienso en Bogotá, puedo pensar en cosas distintas. Por ejemplo, existe la Bogotá gris, que está llena de polución y también llena de frío, con una capa densa de nubes, donde el único color usualmente es el smog de los carros. Sin embargo, también hay otra ciudad que tiene colores mucho más punk, como rojo, amarillo, algunos grises y verde, que es la Bogotá del Transmilenio usualmente. ¿Qué lugares de Bogotá sienten ustedes que tienen paletas de color específicas? El centro de Bogotá tiene una paleta de color que es arenosa y tiene colores pasteles, muchas casas también. En cambio, las afueras de Bogotá tienen el cielo azul y tienen campos verdes de cultivo. Así bien, de pronto nuestro personaje va encajando con el ambiente del cómic, o de pronto es distinto. De pronto es una persona punk que solamente se viste de negro y vive en las afueras de Bogotá, donde todo es azul y verde. O de pronto sí van juntos y el ambiente también tiene que ver con nuestro personaje. Este juego entre el ambiente y el personaje siempre nos ayuda a traer cohesión. Los colores oscuros, por ejemplo, nos pueden transportar a distintos ambientes, como de terror o de pronto de magia, así como en este cómic, donde el personaje está atravesando un bosque iluminado solamente por la luna y por el rastro de estos pequeños insectos. O por ejemplo, en este, la oscuridad hace contraste con la luz y podemos crear un ambiente bastante lo-fi. Delimitar la paleta de color que va a tener nuestro personaje en conjunto con el fondo nos ayuda a crear escenarios complejos. Por ejemplo, en Kaya, Despertar en lo Profundo, todo está desarrollado en el universo espiritual de Natalia Ponce de León, donde los colores resaltan mucho y acompañan el viaje emocional de Natalia a través de su ataque. En el reto más grande de Kaya, en la página donde teníamos que dibujar el ataque, utilizamos colores vivos para representar todo el dolor y todo lo que Natalia sintió, el miedo, la angustia y la desesperación, para no ser gráficos al respecto, sin embargo, representar lo que estaba pasando en el mundo emocional. Los colores son una herramienta para transmitir este tipo de narrativas. Para finalizar, podemos hablar de cosas que pueden enriquecer nuestro cómic. Por ejemplo, la realidad aumentada. Hay algunas aplicaciones gratis que podemos utilizar como Artivive para poder hacer realidad aumentada en nuestros cómics y, por ejemplo, ponerle narración, muy útil para los lectores que tengan discapacidades visuales. O también podemos agregar contenido como entrevistas o dibujos extra.
Además de esto, hacer pequeñas exposiciones de nuestros cómics es importante para mostrarlo en nuestra comunidad, así sea con solamente nuestra familia. Probablemente podamos tener un buen momento discutiendo acerca de las cosas plasmadas en nuestro cómic con nuestra comunidad. Para finalizar, hay ejemplos de arte creado por artistas legalmente ciegos. Pueden quedarse un momento disfrutando de ellos. Utilicemos el resto de nuestro tiempo para colorear nuestro cómic y finalizarlo. ¿Listo? Felicitaciones, creaste tu primer cómic. Nos encantaría verlo. Así que te dejaremos los enlaces para que nos lo puedas compartir. Así bien, existe también una biblioteca que te vamos a pasar en adjunto con Kaya, Despertar en lo Profundo y más cómics que puedes leer online gratis. Muchas gracias por estar en este curso y nos vemos en la próxima ocasión.